noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Y esta noche es día feriado, así que les pedimos a todos nuestros televidentes que no nos envíen mensajes porque no los vamos a poder responder, porque este programa está siendo emitido ya grabado. En el día de hoy estaremos abordando el aniversario de la Guerra de Malvinas, 32 años de la Guerra de Malvinas, así que tenemos un video informe y estaremos conversando sobre la cuestión. También abordaremos la convocatoria que realiza Hugo Moyano de la CGT Disidente, junto con Barrio Nuevo de la otra CGT y Micheli de la CTA Disidente, el paro que están convocando para este próximo 10 de abril. Estaremos emitiendo opiniones de distintos trabajadores, la mayoría de los cuales participaron del encuentro del sindicalismo combativo en Atlanta. También estaremos abordando el balance de la lucha docente, 17 días de huelga docente, así que estaremos en comunicación con María Díaz Rec. Ella es de la Corriente Nacional 9 de Abril y es secretaria de prensa del SUTEBA de La Plata. Bueno, nos estará contando el balance que hacen de esta importante lucha. Estaremos abordando la visita de Ramón Cortés. Él es trabajador de Las Heras, es uno de los procesados a cadena perpetua que nos estuvo visitando en el día de ayer aquí en Córdoba en el marco del comité que se puso en pie en Córdoba para exigir la absolución de los petroleros. Bueno, empezamos el programa. Aguantá, que de acá nos vamos juntos. ¡Pará, carajo! En 1982, la Argentina iniciaba su séptimo año bajo la más feroz dictadura militar. En esos mismos momentos, algo empezaba a cambiar. Se sucedían huelgas y movilizaciones, y el 30 de marzo, la CGT convoca a la más importante y numerosa marcha a Plaza de Mayo. Los militares dan entonces un manotazo de ahogado para no perderlo todo. Lanzan la aventura de Malvinas. Leopoldo Fortunato Galtieri, 2 de abril de 1982. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
venganza no tardó en llegar. El país enfrentaba la agresión de una de las principales potencias imperialistas. A pesar del servilismo de Galtieri y los militares, Estados Unidos se convirtió en un aliado incondicional de la Thatcher, al igual que sus pares de la Comunidad Europea. Estados Unidos no solo votó en contra de la Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que corrió a prestarles armas y radares a los ingleses. El 10 de abril, llega a nuestro país un supuesto mediador enviado por Reagan, con el verdadero objetivo de imponer las condiciones de rendición ante el Imperio Británico. Al mismo tiempo, en Plaza de Mayo, se concentran más de 150.000 personas. En esa movilización, se expresaron claramente, entre chiflidos y aplausos, el odio a los militares y la voluntad firme de echar a los piratas de Malvinas. ¿Los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperar lo que lo estamos esperando. Y no viene más estos tipos. La causa de Malvinas tenía un fuerte apoyo popular en el país y en Latinoamérica. Fue la dirección en manos de los irresponsables y entregadores la que impidió un triunfo. No se tomaron siquiera las medidas efectivas más elementales. Ninguna empresa, ni banco inglés ni yanqui, fue confiscada. La deuda externa asombrosamente se siguió pagando. El Banco de Londres, que estuvo al borde de la quiebra por el boicot de la ciudadanía, fue salvado con millonarias sumas por el ministro de Economía Roberto Alemann. De prensa que venían apoyando a los genocidas se hicieron eco del falso triunfalismo que nos quisieron vender. Pero la desgarrante realidad era otra. Las tropas congeladas, soldados estaqueados y la desmoralización por la total incapacidad de los jefes para dirigir las acciones de guerra. El genocida Alfredo Astiz, al mando del batallón que debía defender las islas Georgia, se entregaron a los ingleses sin tirar un solo tiro. Para bendecir la derrota, el 11 de junio de 1982 llega a la Argentina el Papa Juan Pablo II. Cuando hablaba de paz, pedía la rendición de Argentina. La Iglesia, que fue partícipe de los crímenes de la dictadura, ahora apoyaba el colonialismo agresor. Finalmente, el 14 de junio de 1982, cae Puerto Argentino y se firma la rendición. La derrota de Malvinas hizo que decenas de miles salieran a las calles. ¡Murieron los jefes, no vendieron! ¡Los pibes murieron! ¡Los jefes no vendieron! ¡Los pibes murieron! ¡Los jefes no vendieron! ¡Los pibes murieron! ¡Los jefes no vendieron! ¡También murieron! El 17 de junio de 1982 cae Galtieri. La dictadura estaba liquidada. Sin embargo, la multipartidaria compuesta entre otros partidos por el PJ y la UCR salió una vez más al salvataje de los milicos genocidas. Querían evitar una caída revolucionaria de la peor dictadura militar del siglo XX en nuestro país. Las elecciones serían 16 meses después, el 30 de octubre de 1983. Estamos con
con Lorenzo Labat. Él es apoderado del Partido de los Trabajadores Socialistas y fue parte de una generación que estuvo atravesada por la Guerra de Malvinas. Sí, efectivamente, yo en el año 81 realicé el servicio militar, que en esa época era un servicio militar obligatorio. En el año 82, si bien no estuve en Malvinas, no soy excombatiente de Malvinas, sí pertenezco a los miles de en ese momento jóvenes que vivimos muy en carne propia lo que fue la guerra. Yo estuve a disposición de ser convocado en cualquier momento para la guerra, como miles, cientos de miles de argentinos en aquella época, y realmente fue un momento de un cúmulo de sensaciones contradictorias. Inclusive yo estaba a disposición, y esto lo hice por mi propia voluntad, enviando telegramas al ejército diciendo que estaba a disposición en mi domicilio, esperando órdenes para ser movilizado a Malvinas, cosa que no sucedió. Hoy puedo decir afortunadamente, pero digamos, fuimos una generación que nos cruzó Malvinas con muchos amigos que sí estuvieron movilizados y conocidos que han participado de la guerra, contemporáneos, los que tenemos más de 50 años. Vivimos aquellos años en carne propia, ¿no? Claro, precisamente lo que vos planteas de que te pusiste voluntariamente a disposición, habla, ¿no?, de cómo la causa de Malvinas, de la recuperación de Malvinas, era una causa muy extendida. Veíamos recién en el informe cómo justamente la dictadura va a declarar la guerra en un momento en donde crecía el descontento contra la dictadura y recogía de esa manera una demanda que era muy popular, muy sentida. Claro, ¿no? claro. Ahí veíamos en las imágenes una movilización de la CGT, el primer paro o uno de los paros que realizó la CGT bajo la dictadura. Yo me acuerdo de esa movilización, yo estuve en esa movilización que fue duramente reprimida, ahí conocí lo que eran los gases lacrimógenos. De cientos de miles, ¿no? De cientos de miles, una gran movilización que planteaba que la dictadura militar ya tenía una gran oposición popular y que no gozaba de base social para mantenerse en el poder. Y esto fue lo que llevó a la banda de delincuentes que estaban al mando del gobierno, con Galtieri a la cabeza en ese momento, a declarar la guerra de Malvinas, lo cual produjo una situación de un enorme sentimiento antiimperialista muy desarrollado, que dio movilizaciones también de masas, movilizaciones que eran muy contradictorias, digámoslo así, porque si bien participábamos de esas movilizaciones a las que salía Galtieri al balcón, me acuerdo, que creo que se vio también recién en las imágenes, y cada vez que Galtieri hacía una alusión al enfrentamiento con Inglaterra y a la reivindicación de Malvinas era victoriado, y cuando hablaba de sus propios logros o del gobierno argentino era profundamente repudiado y chiflado en la misma plaza. Había un chiste que había salido en la revista Humor de ese momento, que era Galtieri haciendo una reflexión diciendo: no entiendo lo ciclotímico del pueblo argentino, en función de que en el mismo acto se lo victoriaba o se lo chiflaba. Y era muy clara la situación. El pueblo argentino tomó como suya una causa antiimperialista y la causa por Malvinas, pero la dictadura estaba en un momento de declive muy profundo y que utilizó esta guerra como una maniobra para perpetuarse en el poder. Maniobra que desde ya le salió mal, porque fue derrotado en la guerra. La estrategia de los militares era buscar, ellos confiaban en que iban a tener el apoyo de Estados Unidos, o sea, ellos pensaban que iba a ser un paseo, de que no se iba a llegar a una verdadera guerra como se llegó, que ellos ocupaban las islas y se entraba en toda una situación diplomática donde Estados Unidos iba a estar de su lado, o como mínimo iba a ser neutral, cosa que desde ya fue todo lo contrario. Estados Unidos se alineó rápidamente en el apoyo a Margaret Thatcher, y fue una coalición de Inglaterra y Estados Unidos y otros países importantes de Europa las que le declararon la guerra a la Argentina. Está planteado en el informe, ¿no?, que Estados Unidos le da a Inglaterra satélites, armamento, o sea que claramente tuvo una participación activa. Sí, tal cual, y repudió la ubicación de Argentina y fue absolutamente aliado de Inglaterra, o sea que estaban enfrentando a las potencias más grandes del momento
del mundo, ¿no? Y bueno, esto, como te decía, suscitó un gran sentimiento antiimperialista, grandes movilizaciones, pero la conducción de la dictadura, de la guerra, hizo imposible que la guerra pudiera terminar con un triunfo argentino, ya que las mínimas medidas que había que tomar, que eran la expropiación de las empresas imperialistas en el país, dejar de pagar la deuda externa, buscar la unidad latinoamericana, varios países latinoamericanos, inclusive sus gobiernos, se pronunciaron a favor de Argentina. Me acuerdo del caso de Perú, que dijo que sus aviones estaban a disposición del ejército argentino para esta guerra, y un gran proceso de movilización latinoamericano de apoyo a la posición argentina en esta guerra, no fue aprovechada para nada en la táctica y en la estrategia que llevaron adelante los militares en la guerra, y como no podía ser de otra manera, fueron derrotados. Además, hay que remarcar que siguieron durante la guerra manteniendo todos los elementos absolutamente reaccionarios que tenía el ejército en relación a, por ejemplo, el trato de la tropa. En las mismas Islas Malvinas se estaqueaban soldados, se los hacían bailar sobre la nieve, no se le daban los elementos necesarios de equipamiento, se robaron las donaciones que hacía el pueblo argentino. Inclusive hay anécdotas de que se encontraron chocolates con cartas a los soldados comprados en los kioscos. O sea, hubo un gran movimiento nacional con un sentimiento fuertemente antiimperialista que estaba con mucho peso, este sentimiento antiimperialista, y por el triunfo de la Argentina, y una dirección absolutamente canalla, propia de lo que fueron los milicos cobardes de la dictadura, que eran muy valientes para torturar mujeres embarazadas, pero que fueron absolutamente incapaces de ir hasta el final con las medidas que había que tomar para enfrentar al imperialismo en semejante guerra, ¿no? Ahora, en relación a los aspectos que vos estás contando, que de hecho generaron mucha bronca y de hecho terminaron siendo factores claves en la caída de la dictadura, ¿no? Veíamos en el informe recién las movilizaciones masivas que, cuando ya era evidente la derrota de Malvinas, salían a repudiar abiertamente a la dictadura, y esto colaboró quizás a la difusión de una visión de que si se hubiera ganado la guerra, hubiera favorecido a la dictadura y hubiera permanecido en el poder la dictadura, ¿no? Sí, esa es una polémica interesante que se ha desarrollado desde aquella época hasta hoy, que llevó inclusive a sectores que planteaban que la posición correcta de los que estábamos en contra de la dictadura tenía que ser el derrotismo de Argentina en la guerra, o sea que había que estar por la derrota de Argentina en esta guerra para justamente que se produzca la caída de la dictadura. Yo considero, yo y la corriente a la que pertenezco, ¿no? Yo en aquella época empecé a ligarme a la política, y desde allí empecé a militar, primero en el movimiento del socialismo y después en el Partido de los Trabajadores Socialistas, y digamos, la concepción de que si Argentina hubiese triunfado, la dictadura se eternizaba en el poder, tiene un problema, que primero hay que decir, si Argentina hubiese triunfado en la guerra, eso quiere decir que Inglaterra y su aliado Estados Unidos hubiesen sido derrotados, lo cual implicaba un ejemplo a nivel mundial de derrota del imperialismo, lo cual hubiese implicado la caída de la Thatcher y la puesta en cuestión de Reagan, dos de los elementos que fundaron lo que se dio a conocer como el reaganismo-thatcherismo, que abrió toda una etapa neoliberal en el mundo, con derrotas al movimiento obrero en Inglaterra, en Estados Unidos y en el resto del planeta, que se asentaron en el triunfo de la Thatcher sobre Argentina en la guerra de Malvinas. De ahí la Dama de Hierro, y de ahí toda una etapa neoliberal muy nefasta para la clase trabajadora, que fue producto de la derrota de Argentina. La derrota de Argentina hizo mella en la conciencia de millones de que el imperialismo no se lo podía derrotar, y que entonces no había que luchar. Quiero decir, si pensamos la contraria, si pensamos qué hubiese pasado si Inglaterra y Estados Unidos salían derrotados de una guerra contra una nación oprimida, de una guerra imperialista. Como sucedió, por ejemplo, en el caso de Vietnam. En Vietnam. ¿No? Vietnam genera una nueva etapa de levantamientos obreros, populares,
de nuevos movimientos sociales, etcétera, etcétera, producto de la derrota que sufre Estados Unidos. Todo un nuevo periodo. Bueno, yo creo que se podría pensar que hubiese pasado todo un nuevo periodo. Pero además, tampoco podemos pensar que el triunfo de Argentina hubiese eternizado la dictadura, ya que la única forma de que Argentina hubiese triunfado era tomando medidas profundamente revolucionarias. Como yo te decía antes y como se marcaba en la película, la primera medida es expropiar toda la tierra de los terratenientes ingleses, de todas las empresas imperialistas en el país. O sea, una serie de medidas que llevaban sí o sí al protagonismo de la clase obrera, a llevar la lucha del terreno no solo de la guerra militar, sino también de la guerra económica, de la misma avance antiimperialista en el propio país y en el continente. Está marcado en el video que ni siquiera dejaron de pagar la deuda. Ni siquiera dejaron pagar la deuda. Entonces, lo que quiero decir es, otro hubiese sido el escenario, y eso no era posible de ser llevado adelante por la dictadura. Hubiese sido necesario una dirección que junto al movimiento de masas superara la dirección de la dictadura de los militares en la guerra y que convirtiera la guerra antiimperialista en una guerra realmente revolucionaria y de dimensiones continentales que se podría haber desarrollado porque el sentimiento antiimperialista era generalizado en toda Latinoamérica. Y hablemos ahora un poco de la actualidad que tiene, ¿no?, el tema Malvinas, porque están anunciando los medios que mañana de la Sota por primera vez va a realizar en Córdoba el acto... En la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, claro, porque tradicionalmente se hace en Oncativo, el acto por el Día del Veterano de Guerra el 2 de abril, ¿no? Sí, no es casual que justamente este año lo haga en la ciudad de Córdoba. Un desfile donde va a desfilar el ejército, va a desfilar la policía, el servicio penitenciario. Quiero decir, en momentos que venimos de una fuerte crítica, por ejemplo, a la policía en Córdoba, a las fuerzas de la policía en Córdoba, donde pasamos los motines, donde pasamos el narcoescándalo de la policía, de la Sota los reúne a todos y los va a hacer desfilar para que sean aplaudidos por el pueblo cordobés. Quiero decir, me parece que está utilizando la fecha tan cara a los sentimientos del pueblo argentino y de los sentimientos antiimperialistas para buscar una reconciliación, un lavado de cara a las fuerzas represivas, va a celebrar al ejército que fue incapaz desde su conducción de llevar a buen término esa guerra y que fue el ejército de la dictadura militar que masacró, secuestró, asesinó, robó niños, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que es un intento de poner en las calles una gran alianza de reconciliación de todos estos sectores, desde ya para mí absolutamente repudiable. Hoy veía un periodista del programa del Lagarto por la mañana que entrevistaba a un funcionario responsable de este evento de mañana y le decía, esta fiesta de mañana, ¿cómo fiesta? ¿Qué es lo que celebramos? Digo, el 2 de abril es una fecha que tenemos que planteárnosla como una fecha de lucha antiimperialista, de recuerdo a las víctimas que son los hijos del pueblo que estaban haciendo el servicio militar, los conscriptos, que fueron, como se veía en el video, que se cantaba en las calles, vendidos por los militares genocidas y que quedaron en Malvinas. Toda una generación que sufrió eso y que no hay nada que festejar desde ya. No se puede plantear que lo de mañana sea una fiesta y desde ya que dirigido por este ejército, por esta policía, con la presencia de la Sota, no va a ser una acción de recuerdo antiimperialista ni que plantee las medidas para retomar aquella lucha antiimperialista de Malvinas, ¿no? Bien. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. Veamos ahora la entrevista que le realizamos a María Díaz Rec. Ella es de la Corriente Nacional 9 de Abril, es secretaria de prensa del SUTEBA La Plata, que nos cuenta qué balance tienen de esta lucha docente de 17 días de paro. Venimos de una lucha histórica con 17 días de paro, con asambleas, con clases públicas, con decenas de actividades con los padres, con la comunidad y masivas movilizaciones, una movilización enorme a la ciudad de La Plata, a la gobernación, con más de 50.000 docentes y otra al Palacio Pisurno con más de 20.000. Los trabajadores de la educación se hicieron sentir
y en esta huelga, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos que decir que hubo otras provincias en huelga y con conflictos, tenemos que decir que terminamos derrotando todas las maniobras que el gobierno de Scioli y Nora de Lucía, ministra de Educación, nos querían imponer. En ese sentido terminamos derrotando los intentos de pasar el aumento por decreto, la conciliación obligatoria, las amenazas de descuentos, y hasta nos querían hacer pasar un amparo de un juez de la dictadura, Terrier, que nos obligaba a ir a trabajar y que atentaba directamente contra el derecho constitucional de huelga. Bueno, los docentes derrotamos todas esas maniobras y hicimos sentir nuestra fuerza. La realidad es que el paro se termina levantando en forma totalmente antidemocrática, con asambleas convocadas en forma totalmente improvisada, y se termina levantando en un plenario de secretarios generales donde el voto de una asamblea de 15 personas en un distrito como Exaltación de la Cruz equivale lo mismo que a un distrito como La Matanza, donde tiene más de 9.000 afiliados. Nosotros planteamos que había fuerza para más, que había fuerza para seguir luchando, y Baradel, secretario general de SUTEBA provincia, terminó, levantando la huelga de esta manera. Queda en la historia, va a quedar en la historia esta huelga, por su masividad. Miles de compañeros y compañeras hicieron una experiencia enorme, y en la ciudad de La Plata y en otros distritos de la provincia se realizaron asambleas por escuela, asamblea por zonas. También hay que destacar las movilizaciones y experiencias en unidad con otros sectores de trabajadores. Muy interesante, por ejemplo, la movilización del último viernes que se hizo en la ciudad de La Plata con los trabajadores del astillero Río Santiago, y la masiva movilización con más de 10.000 personas por la Ruta 3 del distrito de La Matanza, con decenas y decenas de organizaciones de compañeros de otros sectores, estudiantes, terciarios, compañeros de otros sectores, lo cual implica un gran avance de unidad con otros sectores del movimiento obrero. Nosotros desde el primer momento, desde el día 1 de la huelga, le exigimos a la CETERA que convocara, que llamara un plan de lucha y un paro nacional para que triunfe la huelga docente. Bueno, hicieron un paro aislado de 48 horas, que eso no alcanza para nada. Como balance planteamos eso, o sea, no se logró imponer al CETERA un paro nacional y terminó dejando aisladas a las 15 provincias que había en lucha. De todas maneras, nosotros consideramos que fue una derrota política del gobierno. Ahora, queda mucho por hacer. Nosotros en las asambleas de varios distritos donde dirige la oposición, recordemos que la oposición de izquierda está en 9 seccionales de la provincia de Buenos Aires, y en distritos como La Plata hemos votado ya convocar al paro nacional del 10 de abril, pero un paro activo, ¿no?, con movilizaciones en las calles, con piquetes, levantando una vez más la pelea por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras y todos los procesados por luchar que hay en nuestro país. A su vez, también estamos convocando a una movilización para el 4 de abril, día en que se cumple el aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. En este sentido, los compañeros y las compañeras se convencen una vez más de que hay que pelear por recuperar el SUTEBA provincia, por sacarlo a Baradel. Hay muchísima bronca en la base docente, porque había fuerza para seguir, y hay mucha bronca de la forma en que Baradel levantó el paro. En ese sentido, está planteado ir por más y pelear, como decía antes, por la recuperación del sindicato del SUTEBA a nivel provincial. Veamos ahora lo que opinan distintos trabajadores sobre el paro del 10 de abril.
El próximo 10 de abril, la CGT de Moyano y Barrio Nuevo y la CTA de Yasky llaman a un paro nacional. Motivos para el paro no sobran, porque el ajuste viene cayendo sobre la espalda de los trabajadores desde enero, vía tarifazos, vía inflación, y además el gobierno nos quiere poner un tope a las paritarias del 25%. En Buenos Aires, los docentes con una histórica lucha lograron imponerle sus reclamos al gobierno presionando a la burocracia sindical de Baradel. Mientras tanto, en Córdoba, la conducción de la UPC cerró un acuerdo muy por debajo de la canasta familiar, dejando solos en la lucha a los docentes de Buenos Aires, que si hubiéramos luchado en conjunto hubieran obtenido un mejor resultado. En Córdoba, los docentes queremos parar. Exigimos a Montserrat y la conducción de la UPC que rompa su alianza con el oficialismo, que convoque a movilización y a paro para el 10 de abril. La convocación a este tipo de cuestiones lo realiza ni más ni menos que una burocracia a nivel nacional. De todas maneras, nosotros creemos que es necesario, sería necesaria una lucha cierta y concreta por el impuesto a la ganancia y por el salario de todos los trabajadores. Lamentablemente, como de costumbre, por lo menos lo que tenemos hasta hoy, es que nuestro sindicato, el ESMATA, no se va a adherir, pero nosotros como delegados de Volkswagen vamos a realizar asambleas en el transcurso de esta semana y seguramente ese día, como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a estar manifestándonos acá en la puerta de la fábrica porque creemos que más allá de todo es muy necesario por lo menos una expresión de repudio hacia el impuesto a las ganancias, hacia el impuesto al salario y una lucha por el salario propiamente dicho. Así que nosotros vamos a estar ese día seguramente de alguna manera haciendo una manifestación acá en la puerta de la fábrica. Bueno, nosotros aquí en el Hospital Rawson sufrimos la terrible realidad de más que nada de la detención de nuestra compañera María Inés. Ella, por realizar su trabajo en precarias condiciones, como hacemos siempre, con falta de insumos, con las condiciones precarias en que trabajamos todos los días, ahora recibe una acusación que todos los compañeros y todo el equipo de salud del hospital sabemos que no es así, por eso la respaldamos, por eso exigimos y estamos inmersos en una campaña para lograr su libertad. Esta realidad en la que trabajamos precarizadamente en todos los sentidos, ¿no? Por la falta de insumos, por la precarización salarial y laboral que tenemos, porque muchos compañeros están haciendo la misma tarea y realizan el mismo trabajo que nosotros, pero por la mitad del salario y sin ningún derecho, como los compañeros monotributistas y los contratados. Hoy acabamos de recibir la noticia de que se terminan los contratos de más de 7 compañeros que estaban trabajando para cubriendo las licencias. Sin esos compañeros, a la precarización, a la falta de personal que tenemos en el hospital, se agrava todavía peor la situación y la calidad de salud que podemos brindar a nuestros pacientes. Por eso pensamos que este día próximo, 10 de abril, tiene que ser una jornada de lucha, no solamente sumarnos a un paro, sino que sea con cortes, que sea con manifestaciones donde se demuestre que los trabajadores no nos fue suficiente el aumento que nos dieron, que no llega ni siquiera a cubrir la canasta básica familiar, que seguimos precarizados, pero peor que nunca, y que tenemos incluso compañeros perseguidos como los compañeros de las Heras, como los compañeros de la empresa Valeo y como el caso más cruel, el de nuestra compañera María Inés, que sigue detenida injustamente. Creo que los trabajadores tenemos que organizarnos independientemente de lo que convocan esta CGT oportunista, porque creemos que si bien los reclamos son legítimos, pero no llevan un plan de lucha profundo y activo, con movilizaciones, con piquetes. Me parece que los trabajadores tenemos que realizar asambleas, discutir un plan de lucha serio en los lugares de trabajo para poder llevar adelante todas las acciones para defender los intereses de toda la clase. El paro general era algo reclamado por muchísimos trabajadores por el problema de la falta de aumentos salariales que correspondan al aumento del nivel de vida, a la devaluación, por el impuesto al salario también, por precarización y por los trabajadores que están en condiciones de contratado, que pierden el laburo en la industria autopartista, por ejemplo, ¿no? Vuelan todos los chicos contratados y nadie hace nada por ellos, ¿no?
Este paro terminó por expresiones como las que fueron la huelga de baleo, 18 días de toma de fábrica por la efectivización, por la reincorporación de los contratados y su efectivización, por un aumento que saque al salario bajo de la canasta familiar. Me parece importante que el paro del 10 de abril los trabajadores lo tomemos con todo, vamos, en el contexto de ajuste que viene sufriendo toda la clase trabajadora. Llaman a un paro pasivo, o sea, llaman a un paro donde los trabajadores nos quedemos en las casas. No, nosotros tenemos que demostrar que el paro se expresa con la bronca obrera y juvenil en las calles, ¿no? La bronca de los chicos de Liliana de Rosario, la bronca de los compañeros, también de los pibes de baleo. Esa bronca tiene que estar en la izquierda, el frente de izquierda. El encuentro de Atlanta, ¿no? O sea, no solamente las organizaciones del frente, sino el Perro Santillán y otras organizaciones que convocamos el encuentro de Atlanta, que expresa el 90% del sindicalismo combativo en las bases. Tiene que tomar las calles para hacer sentir su reclamo. Los trabajadores tenemos que tomar esta lucha en nuestras manos, empezar a hacer asambleas en todos los lugares de trabajo, incluso en los lugares de trabajo donde hay gremios que no quieren llamar a esta jornada, y que realmente esa se convierta en una jornada propia por las reivindicaciones de los trabajadores. Creería que el 10 de abril la dirigencia de Luz y Fuerza convocaría al paro porque es un gremio que está enrolado con la CGT de Moyano, pero sin embargo considero que esto debe ser tomado por todos los trabajadores en Luz y Fuerza, con asambleas, y hacer de eso un paro lo más activo posible, masivo, que salgamos a las calles por todas nuestras demandas, sumándonos a la lucha con otros trabajadores, por un salario básico igual a la canasta familiar, con la indexación según la inflación, por el basta a las persecuciones a todos los trabajadores que luchan, y abajo el impuesto al salario. El 10, tomemos el paro en nuestras manos, hagamos asambleas en las escuelas y nos movilicemos con el resto de los trabajadores en lucha. Esta es la perspectiva que se votó en el encuentro nacional que se hizo en Atlanta, donde más de 4.000 trabajadores de todo el país nos organizamos y planteamos un plan de lucha para derrotar la tregua de la burocracia sindical con los gobiernos. Tiene que ser una jornada de lucha por la absolución de los trabajadores de las eras, contra la criminalización de la protesta y por la libertad de nuestra compañera María Inés. Bueno, por eso el 10, dentro de las demandas, tiene que estar el basta a las persecuciones a los trabajadores que luchan. Para que los trabajadores de Volkswagen, de la lista 2, dejemos de ser perseguidos y podamos actuar en nuestro legítimo derecho de ser oposición a Dragún, ¿no? Que esa connivencia que hay, esa unidad que hay entre la conducción del sindicato, Miranda, Dragún y la empresa, quieren eliminar todo tipo de democracia sindical. Bueno, no lo van a lograr. Vamos a recuperar nuestras organizaciones, vamos a recuperar los cuerpos delegados y vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores y por los compañeros despedidos que ahora están volanteando acá, ¿no? Para que se cumplan con las medidas judiciales y sean reincorporados definitivamente. Por la prohibición de despidos y suspensiones, contra el trabajo negro y la precarización laboral. Por un salario básico igual a la canasta familiar, por el cargo testigo. Por paritarias libres y sin techo, por el desprocesamiento de los más de 7.000 trabajadores procesados por luchar en el país. En el día de ayer, en nuestra ciudad se realizó la primera reunión del comité en apoyo a los petroleros de las eras condenados a cadena perpetua. Esta reunión del comité tuvo la participación de Ramón Cortés, él es uno de los trabajadores condenados a cadena perpetua. En el mismo participaron estudiantes de Filosofía y Humanidades, trabajadores de Volkswagen, trabajadores de Baleo, trabajadores perseguidos del Hospital Rawson. Así que veamos lo que sucedía en esta primera reunión del comité. Desde la Asamblea General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades decidimos desarrollar esta actividad en la perspectiva también de aunar esfuerzos en Córdoba para poder dar conjuntamente con los distintos comités por la absolución de los petroleros de las eras que se han conformado a nivel nacional,
poder contribuir a esta lucha, no solo para luchar por la absolución de los compañeros petroleros, sino también para luchar contra la criminalización de la protesta y la organización de los trabajadores que se viene implementando desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en un contexto de ajuste en contra de los trabajadores. El gran cerco mediático que ha tenido el gobierno en alianza con empresas y la justicia, ¿sí? Hemos podido empezar a romperlo y gracias a las jornadas que se venían llevando adelante, incluso el 27 de febrero con distintos cortes de calle en todo el país, también incluso en embajadas en otros países también, decirle basta a este gobierno que en clave de poder aplicar un ajuste, quiere criminalizar la protesta social. Tenemos el honor de tener la presencia del compañero Cortés, sino que un aplauso. El día 12 de diciembre, cuando se estaba conociendo la condena de los compañeros petroleros, nosotros en planta tuvimos la oportunidad de hacer una asamblea y discutir este tema. Si nosotros de alguna manera no logramos frenar este avance, vamos a sentar un precedente terrible en la Argentina y van a venir por todos los que luchan. Nosotros venimos con un proceso de lucha de mucho tiempo, casi un año, por una recomposición salarial. En el mes de diciembre nos despiden a los mal llamados compañeros eventuales de la empresa, lo que empieza a generar una situación de conflicto y de reclamo. Después una lucha de 18 días con una toma de fábrica, con la intervención de un fiscal y la infantería en planta, se logra un acuerdo. La criminalización de la protesta la rechazamos, la repudiamos, decimos que somos trabajadores, que estamos peleando por salario digno y por fuentes de trabajo de 68 familias que se habían quedado en la calle. Luego de solucionar el conflicto, nos empiezan a llegar citaciones para las unidades judiciales a 7 compañeros. Lo último fue ir a buscar a un compañero y a mí a la fábrica, con una comisión policial en el horario de trabajo para retirarnos de la empresa, llevarnos a la unidad judicial, pintarnos los dedos. Que no esté pasando esto realmente nos preocupa, porque nos hace acordar los peores años de nuestra historia, cuando era muy común ver en los establecimientos fabriles, como nos pasó a nosotros, el 11 de marzo, tener a la Guardia de Infantería amenazándonos con pegarnos. El ajuste nos llega, la persecución nos llega, por pensar distinto en la fábrica nos persiguen. Ahora si peleamos encima nos imputan, y bueno, esto dice, hay que redoblar la apuesta, como la redoblan ellos. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro sindical que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio de Atlanta, para ser más preciso, el día 15 de marzo, y planteamos esto. ¿Qué hacemos para...? Y no queda otra que redoblar la apuesta. El Estado, las patronales y los burócratas van a operar todos como vienen operando para que esta situación no solamente, sentar un precedente, sino ir por todos los que luchamos. Que hoy son los petroleros de Las Heras, las compañeras del Polo Sanitario, los compañeros de Metalúrgico de Valeo, pero mañana van a ser todos los que luchen. Y esto es lo que no debemos permitir. Me llena de orgullo de saber que tanta gente se está haciendo eco de todo lo que nos está pasando a nosotros, que por salir a pelear estamos con una condena de cadena perfecta. Estamos peleando contra un gran monstruo, ¿no? Con un monstruo que es muy poderoso y que tenemos que tener presente de que si nos quedamos callados y nos quedamos tranquilos en la casa, seguramente que, como decía acá el compañero recién, vienen por todo. Ya nosotros nos encarcelaron en el año 2006, nos tuvieron 3 años presos, los torturaron durante todo el tiempo que nos detuvieron, fuimos torturados, amenazados que nos iban a matar nuestra familia, que nos iban a matar nuestros hijos. La lucha de nosotros empezó en el año 2006, contra el impuesto a la ganancia, para el pase de la gente de la OCRA al convenio de los petroleros, porque ellos trabajaban para los petroleros, pero cobraban menos que los petroleros. A nosotros los acusan de una muerte de un policía. Después de las manifestaciones, después de los cortes de ruta, cuando el gobierno hacía oídos sordos durante 15 días, después manda a Gendarmería a desalojar la ruta, se hace asamblea, se hace movilización. Mario Navarro estaba siendo de vocero y salió a los medios allá en Las Heras a decir lo que estaba pasando, a repudiar todo, que el gobierno no se hacía cargo de lo que estaba pasando con los petroleros.
y estaba haciendo difusión por una radio, difundiendo todo lo que estaba pasando. Cuando llega la policía, la GEO lo va a detener, lo detiene, lo llevan preso a la alcaldía de la ciudad de Las Heras. Una poblada donde se va a sacarlo a Mario Navarro de la alcaldía, que empezaron a reprimir con gases lacrimógenos, con balas de gomas y algunas balas de plomo, porque esto quedó bien clarito en el juicio que hubo, que existieron balas de plomos. Un juicio trucho, un juicio armado por la patronal, un juicio armado por los políticos hoy actuales. De hecho, quedó demostrado en el juicio que no hay pruebas suficientes ni huellas digitales para poderlos condenar, ni siquiera para haberlos tenido presos tanto tiempo, de 3 años. No, a mí ya me arruinaron la vida, pero tampoco quiero que le arruinen la vida a ningún trabajador, ni a ningún docente, ni a ningún estudiantil que seguramente que algún día van a salir a hacer un reclamo, salir a hacer alguna manifestación por sus derechos, y yo creo que no los merecemos palos y cárcel para salir a pelear por nuestros derechos. Yo creo que nos merecemos muchas cosas más los trabajadores. Nosotros sufrimos mucha tortura, no tortura simplemente física, sino también moral, psíquica. También fuimos muy amenazados, nuestra familia fue muy golpeada también, nuestros hijos fueron muy discriminados en las escuelas. Yo no le tengo miedo a los jueces, ni a la patronal, ni al gobierno, porque yo peleé por mi derecho y peleé por mi dignidad y por un salario que creíamos que era un salario digno. Es una lucha de todos, es una lucha de clase, una lucha de todos los trabajadores, que no podemos permitir que esta condena se haga efectiva. Es por eso que estoy pidiéndole el apoyo, la unión y la fuerza de ustedes, porque a mí me van a dar más fuerza para seguir luchando. Yo no me voy a entregar así nomás porque sí. Yo estoy en pie y que no me van a vencer por más que me vengan a decir, por más que diga la presidenta que nosotros somos culpables de la muerte del policía. Y los que no me conocen, vengo arrastrando la bandera del clasismo del año 1970. Posteriormente levanto la bandera junto con Agustín Tosco en la lucha del Cordobazo, el Viborazo y el Ferreirazo. Estuve desaparecido 2 años en Campo de Rivera y quiero expresarle al compañero petrolero y a todos los compañeros trabajadores, estudiantes y los sectores populares: bienvenidos, compañeros, al Cordobazo de Córdoba. Bienvenido a la lucha, compañero. Y usted sabrá, compañero, que usted dice que lo encarcela como nos encarcelaron a nosotros. Si nosotros tenemos que decir que vivimos en una cárcel porque el capitalismo es esto, compañeros. Es por eso que felicito a los compañeros luchadores que siguen levantando la bandera de lucha para liberar nuestro país y llevarlo al socialismo, compañero, que es el sistema que necesita el pueblo argentino y los sectores populares y ustedes, compañeros estudiantes. Bienvenidos a Córdoba, y nosotros nos vamos a encargar de reivindicar sus luchas, compañeros, junto a todos los otros compañeros, como el compañero enfermera y como los compañeros estudiantes. Y no son palabras las que dice el Coco, que han quedado en el pasado, la necesidad de la unión de obreros y estudiantes. Son palabras que las empezamos a ver cada vez más en el presente. Las vemos acá apoyando al compañero de Las Heras, las vemos apoyando a los compañeros de Valero. Los compañeros de Volkswagen somos testigos de cómo muchos jóvenes nos hicieron el aguante cuando muchos compañeros nuestros tenían miedo a los despidos, cómo estaban cortando la calle y nos hacían el aguante del Centro de Estudiantes de Filosofía, del Centro de Estudiantes de Arte. Es la ciudad que hoy tenemos que empezar a forjar esta universidad al servicio de los trabajadores, al servicio del pueblo. Hay muchos que estamos empezando a salir a pelear. Los compañeros docentes, con más de 17 días de huelga, empiezan a demostrar que ya los trabajadores y la izquierda empezamos a decirle basta a esa burocracia peronista que viene conteniendo a los trabajadores para que no puedan pelear por sus legítimos derechos. Y no al vicio, este gobierno empieza a endurecer, al mejor estilo de Macri o de la Sota, empieza a endurecer las medidas represivas. Dicen asesinos porque quieren mostrar una clase que empieza a levantarse y que empieza a luchar y quieren condenarla. Quieren condenar a Las Heras, quieren condenar a los trabajadores que hemos peleado contra el impuesto al salario, como lo hemos hecho los trabajadores de Volkswagen
hace 2 años, en el 2012, cuando salimos a la calle multitudinariamente por el impuesto al salario. Quieren condenarla porque saben que los topes salariales no van a pasar y los trabajadores vamos a pelear contra esta inflación que viene liquidando el bolsillo de los trabajadores. Saben que este 10, a pesar de que los sindicatos de Moyano y Michel y compañía convocan un paro pasivo, no vamos a quedarnos en las casas. Vamos a salir y ahí les pedimos de nuevo a todos los estudiantes, compañeros, acompáñennos a la puerta de la fábrica, acompáñennos a las universidades, a las escuelas, a los establecimientos estatales, a los hospitales, para decir bien alto en este paro nacional, libertad a los compañeros de la acera, libertad a todos los compañeros procesados. Con las herramientas conquistadas por el Frente de Izquierda, las bancas en el Congreso, en la legislatura y en los consejos deliberantes a lo largo y a lo ancho del país, para que sean herramientas de presión política para que estos gobiernos ajustadores que están decididos a hacer pasar la crisis sobre la base de criminalizar la protesta, de desarrollar sentencias totalmente amañadas sobre los trabajadores, no pasen. Quería llamar a que todos aquellos estudiantes, yo particularmente soy de cine, pero todos aquellos artistas, todos aquellos sectores que se están acercando, nos podamos quedar a reflexionar para ver cómo podemos impulsar con toda esta campaña para que el paro del 10 en ese sentido sea una batalla que la demos juntos, obreros y estudiantes, y cómo intervenimos activamente y cómo podemos salir a las calles para apoyar a los trabajadores en los diferentes piquetes que se van a llevar a cabo la jornada del 10. Repudiamos totalmente el accionar que viene llevando adelante este gobierno, en donde viene judicializando todas las protestas, en donde compañeros que luchan por sus derechos son despedidos, perseguidos, como el caso nosotros en Desarrollo Social, que hoy nos despidieron a 12 compañeros y empezamos a pelear al margen de que la burocracia sindical quiera hacerlo o no. Nosotros desde Desarrollo Social y con la agrupación 15 de marzo vamos a llevar adelante una pelea. Para el paro del 10 de abril, el paro nacional, creo que una de las banderas fundamentales tiene que ser la absolución total para los compañeros de la ERA. Plantear la conformación de una amplia coordinación, no solamente para el 10, que desde ya tenemos que transformar el paro matero en un paro activo, cortando puentes, apoyando también a los compañeros que son parte de las listas opositoras en los distintos gremios burócratas que ya han dicho que no van a parar, con la consigna de la absolución de los compañeros de las eras, sino tratar de armar después del 10 de abril también una gran campaña con distintas actividades para que no solamente quede esta consigna encerrada en el 10 de abril, sino como parte de una tarea permanente y militante de todos los sectores, que vayamos a ver a todo el mundo y que ganemos las calles, porque si tocan a los compañeros, como vos lo dijiste esta mañana, nos tocan a todos los trabajadores. Es una propuesta concreta, vamos con todo a defender a los compañeros de las eras. Muchas gracias. ¿Se siguen sumando adhesiones en la campaña por la absolución de los petroleros de las eras? En nuestro país se sumó Ciro Pertusi, ex cantante de Ataque 77 y actualmente de la banda Jauría, y también dio su saludo internacional el gran cineasta Ken Loach, conocido por ejemplo, películas como Tierra y Libertad. Veamos los saludos.
¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ciro Pertusi, soy el cantante de una banda llamada Jauría, aunque muchos me conocen por la que fue mi banda Ataque 77 durante mucho tiempo. Y bueno, estoy acá por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras y simplemente plantear una reflexión, algo que también se me plantea a mí, más que nada, ¿por qué le vamos a decir a nuestros hijos cada 24 de marzo cuando tengamos que rememorar hechos tan terribles como lo fue la represión durante el proceso militar? Si pensamos que hoy en día, en el 2014, después de tantas décadas, tenemos compañeros trabajadores detenidos, me refiero a los petroleros de Las Heras, 10 personas implicadas en un hecho en el cual le han sonsacado verdades mediante apremios ilegales, torturas, modus operandi que se utilizaban durante el proceso de reorganización nacional. Y si justamente estamos rememorando esas épocas y si justamente tenemos un gobierno que ha descolgado cuadros de la ESMA, justamente apoyando lo que es esta causa, ¿qué tenemos para decirle a nuestros hijos, qué tenemos para decirle a nuestros maestros, a nuestros padres, a nuestra sociedad al respecto de estos compañeros que están detenidos? 3 de ellos a cadena perpetua. Me parece algo terrible en este 2014, por eso los convoco a los que quieran, los que puedan unirse. Justamente esto no es para enfrentarlos a todos, justamente esto es para unirnos todos en reclamo por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras. Ciro Pertusi de Jauría los saluda. We are in the Left Unity Conference, Ken Loach is here with us, and we were explaining about the situation of the 9 Las Heras workers who have been falsely accused of killing a police officer. There is a campaign for the acquittal. We gathered a lot of signatures not only in Argentina but in Europe and in the States, and we are taking the opportunity to see Ken Loach here, if he would like to express his solidarity with the workers of Las Heras oil refinery. Yes, of course, I'm very pleased to send my solidarity to the workers accused, as you say, falsely. The tactic of trumped up charges is very common when people try to take people out of working class struggle. The story you tell to me sounds very similar to that, so I'll send my solidarity to them. Estamos llegando al final de este programa que como fue emitido en un día feriado, ha sido grabado, así que los esperamos el miércoles que viene a las 22 horas, como siempre, en vivo. Revista de Política y Cultura, Ideas de Izquierda. En el número 7 del mes de marzo, Argentina devaluada. Un análisis del ajuste y los contornos de una nueva crisis. En el dossier, Pecados y Capitales. La sexualidad mercantilizada. Además, entrevistas a Martín Cohen y Steven Rose. Conseguila en Rubén Libros, Espartaco, El Espejo y kioscos de diarios y revistas a tan solo 25 pesos.